Bueno, vamos a ver algunos problemas de análisis dimensional y semejanza. Primero vamos a hacer algún repaso de algunos conceptos y después vamos a resolver algunos problemas de libros y vamos a plantearlos, ¿sí? La solución después de estos problemas está al final de la diapositiva, pero la idea es plantearlos, ver las variables, ver cómo planteamos las ecuaciones y la solución, cómo planteamos la solución. ¿Sí? Después ustedes pueden seguir, pueden resolverlo, digamos, en términos matemáticos, ¿no? Pero la idea es plantearlos, ayudarlos a plantear y ver cómo seguimos para llegar a la solución. ¿Sí? Primero vamos a hacer un breve repaso, ¿sí?, de algunos conceptos. ¿Sí? Obviamente el número adimensional, ¿sí?, por el gran uso que se tiene en mecánica de fluido, es el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds es digamos, la relación entre las fuerzas inerciales, ¿sí?, sobre las fuerzas de fricción. ¿Sí? Eso es importante que aprendan cuál es la relación de cada número, porque eso nos va a servir después para hacer el análisis de semejanza, ¿sí?, o qué número tenemos que usar. Obviamente si las fuerzas inerciales están representadas por ρBL y las fuerzas viscosas están representadas por la viscosidad. ¿Sí? Después otro número que vamos a ver es el número de Mach, ¿sí?, que es la relación entre la raíz cuadrada de las fuerzas inerciales. ¿Sí? Siempre que veamos inerciales vamos a tener una velocidad, ¿sí?, y digamos, una longitud o un área o la representación geométrica del cuerpo. Y después y la raíz cuadrada, ¿sí?, de las fuerzas originadas por la compresibilidad del fluido, ¿no? En este caso representados por eh, la velocidad del sonido. ¿Sí? Después tenemos el número de Froude, ¿sí?, es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de gravedad. ¿Sí? Esto se usa mucho en canales, ¿sí?, lo vamos a usar en canales. Es decir, cuando tenemos una interfaz fluido-aire o cualquier otro gas. ¿Sí? Después tenemos el número de Weber. ¿Sí? El número de Weber es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de tensión superficial. ¿Sí? Mismo, fuerzas inerciales, ¿sí?, velocidad, longitud, y la tensión superficial, obviamente representada por el coeficiente de tensión superficial. Y otro de los números usados es el número de Euler, ¿sí?, la relación entre las fuerzas de presión y las fuerzas inerciales. Fuerzas de presión determinadas por la relación de delta P sobre L, y las fuerzas inerciales, de nuevo tenemos velocidad y longitud. ¿Sí? Bueno, otra cosa que obviamente vamos a usar son las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Fíjense que acá tienen masa, longitud, tiempo y temperatura. ¿Sí? O fuerza, longitud, tiempo y temperatura. Obviamente nosotros vamos a usar masa, longitud, tiempo o fuerza, longitud, tiempo, ¿no? Eso depende de cómo es el problema y qué nos conviene usar. ¿Sí? La idea es que no se aprendan esto de memoria, ¿sí?, sino que tengan la tabla, o en el problema van a estar las magnitudes, ¿sí?, porque la idea es que ustedes sepan resolver el problema y no se compliquen con tener que acordarse cuáles son las magnitudes de, no sé, el peso, o algo más complicado, ¿no? La tensión superficial. No sé, que deberíamos saberlo, pero bueno, no viene al caso. ¿Sí? Bueno, en todos los libros se iban a encontrar en cuanto al análisis dimensional, ¿sí?, cuáles son los pasos, digamos, que vamos a tener, sobre todo para el teorema pi, ¿no? Cómo empezar a resolverlo y cómo hacer, ¿sí? Entonces, si hacemos el método de repetición, ¿sí?, nosotros tenemos que listar, ¿sí?, los parámetros o las variables del problema, ¿sí? Esas variables tenemos que buscar cuáles son las dimensiones primarias, ¿sí? Después, suponga la reducción J como primera igual al número de dimensiones, ¿sí? Eh, primarias representadas por el problema, el número esperado pi es igual a n menos j, ¿sí? Entonces el número de pi esperado, ¿sí?, es el número de variables fundamentales menos el número,
perdón, el número de variables del problema menos el número de variables, las dimensiones primarias que tiene el problema, ¿sí? Las dimensiones primarias puede ser m más a longitud tiempo, ¿sí? Pueden ser las tres, solo el problema puede tener dos, ¿sí? O sea que en general, digo, los problemas tienen tres, o sea que este número va a ser 3 en la mayoría de los casos, pero puede ser que, digamos, tengamos dos, ¿sí? Solo dos magnitudes fundamentales. Entonces, digamos, no se asusten si en el problema, digamos, cuando uno lista las magnitudes fundamentales, por ejemplo, no tenemos tiempo en las variables, ¿sí? Simplemente en vez de acá poner un 3, vamos a poner un 2, ¿sí? O sea, estas son las unidades fundamentales presentes en el problema, ¿no? Y estas son el número de variables, ¿sí? Bueno, esto nos va a dar la cantidad de números pi, ¿no? Sí, que vamos a resolver en el problema. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que resolver, y una vez que tenemos los números pi, sí, obviamente veamos que sean adimensionales, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque si no son adimensionales, en algo metimos la pata, ¿sí? Lo importante es que, digo, estos problemas en general pueden ser largos, entonces tengan cuidado cuando resolvemos, digamos, las ecuaciones. Son sencillas, pero pueden ser varias, entonces uno se puede confundir, digamos, y después no nos da tiempo de volvernos sobre los pasos, digamos, para poder ver dónde está el error, ¿no? Porque son, como decían, son problemas largos y por ahí no nos da el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, en el análisis PIP tenemos que elegir lo que son las variables repetitivas, ¿sí? O los parámetros repetitivos que vamos a usar a lo largo del problema para resolver los números pi, ¿sí? Entonces, hay una serie de pautas que uno tiene que seguir, ¿sí? Por ejemplo, nunca toma la variable dependiente, ¿sí? O sea, la variable dependiente en sí misma, ¿sí? No puede ser una variable repetitiva, ¿sí? No debemos tomarla como una variable repetitiva, ¿sí? Los parámetros repetitivos elegidos no deben ser susceptibles de formar ellos mismos un grupo dimensional. Por ejemplo, no puedo elegir, bueno, en este caso, por ejemplo, el primero, ¿sí? Si tenemos, no sé, un torque en función de velocidad, este variable del torque, digamos, no la voy a usar como variable repetitiva, ¿no? Después, esto de los parámetros repetitivos elegidos no deben ser susceptibles de formar entre ellos mismos un grupo dimensional. Por ejemplo, yo tengo una longitud y una altura, ¿no? Los dos, ¿sí? Pueden formar un número dimensional, ¿no? Porque L sobre H es un número dimensional. Son dos longitudes, forman un número dimensional. Entonces tengo que elegir una o la otra, ¿sí? Después, los parámetros repetitivos elegidos deben representar todas las dimensiones primarias en el problema, ¿sí? Si tengo masa, longitud, tiempo, ¿sí? Tengo que elegir dentro de las variables repetitivas que al menos alguna de ellas, o al menos todas ellas, o alguna de ellas, algunas tenga la masa, alguna tenga la longitud y alguna tenga el tiempo, ¿sí? Para que dentro de las variables repetitivas tenga las tres dimensiones del problema, ¿no? Si están las tres dimensiones. Bien. Nunca escojo parámetros que ya sean adimensionales. Estos ya son pi por su cuenta. O sea, si tengo un ángulo, si esto es importante porque pueden encontrarse con ángulo, el ángulo es adimensional. Por lo cual no puedo elegirlo como un parámetro repetitivo, ¿sí? O una variable en sí, ¿no? Porque ya es por sí solo un número pi. Dice, nunca escoja dos parámetros con las mismas dimensiones o con dimensiones que difieran solo por un exponente. Entonces, si tengo, por ejemplo, longitud sobre tiempo y el otro es longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Me quedo con uno de ellos. ¿Sí? Siempre que sea posible, elija constantes dimensionales sobre las variables dimensionales, de modo que solo un pi contenga la variable dimensional. ¿Sí? Esto puede ser, si se elige el tiempo como un parámetro repetitivo en el programa, aparecerán las tres números pi. Cuando esto no sería erróneo, no sería inteligente. O sea, yo tengo que buscar números pi que me representen una funcionalidad, por ejemplo, pi1, pi2, pi3,
Pero por ejemplo, quiero que solo este número pi dependa del tiempo, ¿no? Si los tres dependen del tiempo, ¿sí? Me va a ser más difícil llevar esto a la experimentación, ¿sí? O sea, tengo que tratar de que si entro una variable, en el próximo salga y no me complique digamos, la forma de después de llevar esos números pi a la realidad, ¿sí? Escoja parámetros comunes porque ellos aparecen en cada uno de los números pi, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una longitud, una velocidad y una masa o una densidad, ¿sí? Acá dice, no es aconsejable escoger los parámetros menos comunes como la viscosidad, ¿sí? Porque no, en general, nosotros en este tipo de problemas vamos a ver que la viscosidad aparece bastante, pero si la puedo evitar, la evito, ¿sí? O la tensión superficial, que es poco común, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que en los números sí me aparezcan variables comunes, ¿sí? O sea, quiero medir, sí, y sobre todo que pueda medir, ¿no? Como la velocidad, una longitud, ¿sí? Escoja parámetros simples sobre los parámetros más complejos siempre que sea posible, ¿sí? No sé, si tengo obviamente, por ejemplo, el torque siempre va a ser una variable dependiente, pero si lo tengo como una variable independiente, voy a tratar de no elegirlo como variable dimensional, ¿no? Porque es una variable un poco más compleja, ¿sí? Bueno, esto en cuanto al método de repetición de variables, ¿sí? Dice, bueno, se puede imponer un exponente constante o dimensional, o sea, una vez que tengo los números pi, ¿sí? Esos números pi los puedo trabajar, ¿no? ¿Sí? Puedo decir, por ejemplo, dice, se puede imponer un exponente constante dimensional sobre un pi o realizar una operación funcional sobre un pi. Siempre y cuando no me afecte la dimensionalidad, puedo hacer todo lo que quiera con esos números pi. Por ejemplo, este número pi lo puedo elevar al cuadrado, ¿sí? Se puede multiplicar un pi por una constante pura dimensional. Por ejemplo, puedo decir que pi2 por una variable, una constante adimensional, ¿sí? Cualquiera, no sé, k, siempre que esta k sea adimensional. O sea, no debo variar la dimensionalidad del número pi, ¿sí? Se puede formar un producto o un cociente de dos números pi, ¿sí? Por ejemplo, pi2 sobre pi3 es adimensional, o pi1 por pi3 sigue siendo adimensional, ¿sí? Y por último, sí, se puede sustituir un parámetro, bueno, se puede usar cualquiera de los alineamientos 1 o 3 en combinación, sí, como dijimos, y bueno, se puede sustituir un parámetro dimensional en la pi con otros parámetros de las mismas dimensiones. Sí, por ejemplo, el número pi puede contener el cuadrado de una longitud o el cubo de una longitud, para lo cual se puede sustituir un área o un volumen conocido. O sea, si pi me queda en alguna, ¿sí? L cubo, ¿sí? O yo puedo esto ponerlo, o por ejemplo, me queda pi como volumen, o puedo poner que es L, por ejemplo, L cuadrado por H, ¿sí? Puedo decir que es el volumen, ¿sí? ¿Mm? Y acá van otros números, ¿no? ¿Sí? Para que sea dimensional, ¿sí? Entonces puedo decir que es el volumen, ¿no? No me va a variar la dimensionalidad del problema, porque estos son metros cúbicos y esto es metro cúbico, ¿no? Esto es metro cuadrado por metro, que es metro cúbico, ¿sí? No me varía la dimensionalidad del problema, ¿sí? Bueno, acá tienen un poco más de números adimensionales para que vean que hay un montón, ¿sí? Se usan mucho, ¿sí? Depende en dónde estemos, en qué parte del mundo de la ingeniería estemos parados, pero se usan bastante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con un problema, ¿sí? Para ver los números pi, ¿sí? En la guía tienen algunos problemas sencillos y después se empiezan a poner un poco más complejos, ¿no? Pero acá lo más importante es que ustedes tengan en cuenta cómo extraer los datos del problema, ¿sí? Y cómo armar qué variables son repetitivas y qué variables no, ¿sí? El resto es simplemente una resolución de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? O de n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Entonces, bueno, en este problema dice,
analizar y buscar una relación funcional entre la fuerza de resistencia al avance o arrastre en una esfera lisa de diámetro D, que es embestida por una corriente de flujo no lineal de viscosidad mu y densidad ρ, pero incompresible y permanente a velocidad v. ¿Sí? Entonces dice, bueno, tengo una fuerza, ¿sí? Que es mi variable dependiente. ¿Sí? Esa variable dependiente depende del diámetro, de la viscosidad, de la densidad y de la velocidad. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos acá, ¿no? O sea, yo puedo traer del problema, ¿sí? Cómo es la funcionalidad de esa variable, ¿no? Bueno, entonces contamos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿sí? Y bueno, si estoy viendo, acá tengo una longitud, acá voy a tener una masa y una longitud tiempo. Ya tengo las tres dimensiones, entonces digo, bueno, menos 3, ¿sí? Perdón, menos 3, ese es igual a 2 números pi. ¿Sí? O sea, tengo que formar 2 números pi. ¿Sí? Bueno, después agarro cada variable, ¿sí? Y me fijo en las unidades fundamentales de fuerza, longitud, tiempo, de masa, longitud, tiempo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Bueno, en este caso, como tengo una fuerza en la propia formulación del problema, me conviene tomar, digamos, esta forma, ¿sí? No siempre es así, pero siempre, digamos, lo aconsejable es que si tengo una fuerza, ¿sí? Lo tome con este sistema, ¿no? Con fuerza, longitud, tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a resultar más fácil resolver el problema y a veces con este sistema, cuando el problema es más complejo, ¿sí? Es probable que no lleguemos a la misma solución, ¿sí? Porque se empiezan a complicar los temas algebraicos. Bueno, entonces elijo masa, longitud, tiempo, ¿sí? Bueno, y ahora elijo, bueno, ¿qué variables elijo como repetitivas y cuáles no? ¿Sí? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables, o sea que voy a tener que elegir dos variables que no se repiten. ¿Sí? En general son así, van a quedar dos variables que no se repiten porque son tres las repetitivas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál elijo como variable repetitiva? ¿Sí? Bueno, ya sé que esto lo voy a hacer más por descarte que por ver cuál variable elijo como repetitiva y después me fijo si cumple esa condición, ¿no? Obviamente la variable dependiente no puede ser, ¿sí? Variable repetitiva, ¿sí? La fuerza queda descartada, ¿sí? Y tengo variables más bastante comunes, ¿sí? Pero bueno, si tengo que elegir entre estas cuatro, como me aconsejaban en lo posible no elegir la viscosidad, dejo la viscosidad fuera. Entonces ya tengo mis tres variables repetitivas, ¿no? Variable repetitiva 1, ¿sí? Esta variable repetitiva que es el diámetro, variable repetitiva que es la velocidad, variable repetitiva que es la densidad. ¿Sí? Bueno, y planteo los números pi. ¿Sí? El primer número pi, digo que es, bueno, diámetro, velocidad, densidad, que son mis variables repetitivas, y introduzco una de las variables no repetitivas, ¿no? En este caso la viscosidad. ¿Sí? Resuelvo, ¿sí? ¿Cómo resuelvo? Recuerden, pongo cada variable eh, con sus unidades fundamentales, ¿sí? Esta variable, ¿sí? La variable que no es repetitiva en general está elevado a la 1, ¿sí? Para no complicarnos, ¿sí? Pero este exponente, ¿sí? Conocido, o no, digamos, más bien, no sé si es conocido, sino que es impuesto por nosotros, ¿no? Entonces, en general, digo, para que sea más fácil, le puedo poner a la 1, también puedo decir que es a la menos 1, que es al cuadrado, ¿sí? Eso no afecta, ¿no? Pero para mayor facilidad de resolución del problema, digo, bueno, estos exponentes no los conozco, pero el de la variable que no se repite, sí. Y digo, bueno, es 1, ¿sí? Supongo que es 1. Entonces, bueno, el resto, digo, bueno, este está elevado a la A, este está elevado a la B, este está elevado a la C, ¿sí? Y empiezo a hacer las tres ecuaciones, ¿no? Digo, bueno, fuerza, longitud, tiempo, elevado a la 0. Sí, la primer variable, que es la fuerza, digo, bueno, 0 es igual a. ¿Dónde tengo la fuerza? En este primer término, ¿sí? O sea, ¿cuál es su exponente? C, ¿sí? Entonces, C más, esto está elevado a la 1. Recuerdan que dijimos, bueno, la viscosidad la elevo a la 1, más 1, ¿sí? Ya lo conozco ese parámetro.
Vamos a longitud. Longitud 0 es igual a, ¿dónde está la longitud? En el primer término. ¿A qué exponente está elevado? A la A. Bien. ¿En qué otro término está? En B. Perdón, en este término, ¿sí? Elevado a la B. ¿Sí? Bien. En el siguiente término lo tengo elevado a la menos 4, ¿sí? Por lo cual me queda menos 4c. ¿Sí? Y en el último término lo tengo elevado a la menos 2, por lo cual me queda menos 2 por 1, ¿sí? Que es el exponente conocido. Y por último el tiempo, ¿sí? El tiempo elevado a la 0 lo tengo en esta segunda variable elevado a la menos 1, ¿sí? O sea, menos 1 por b, menos b, ¿sí? Más en este término lo tengo elevado al cuadrado, más 2 por c, más este término lo tengo elevado a la 1, más 1, ¿sí? Y ahí tengo las tres ecuaciones, ¿sí? Bueno, y resuelvo ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos al segundo número pi, ¿sí? Si resuelvo ese sistema de ecuaciones me va a quedar, perdón, me va a quedar d elevado a la menos 1, b elevado a la menos 1, rho elevado a la menos 1 y mu elevado a la 1, ¿sí? Que no es otra cosa, o sea, esto me queda mu sobre db rho, ¿sí? Que esto es una longitud, ¿no? Entonces, esto básicamente es el Reynolds a la menos 1, ¿sí? Por eso, siempre que pueda expresarlo en función de números adimensionales conocidos, lo hago, ¿sí? Bien, y el segundo número pi, ¿sí? Hago lo mismo, ¿sí? Planteo lo mismo y me va a quedar longitud sobre tiempo, fuerza tiempo cuadrado sobre longitud a la cuarta, que son las variables repetitivas, y la fuerza, ¿sí? Que, o sea, saco la viscosidad y entra la fuerza, ¿sí? En este caso mi variable dependiente, ¿no? Entonces, bueno, planteo las mismas ecuaciones, ¿sí? Mismo sistema de ecuaciones de fuerza, longitud y tiempo, resuelvo y me va a quedar que el segundo número pi, pi1, perdón, es igual a fuerza sobre diámetro al cuadrado, velocidad al cuadrado, ρ. ¿Sí? Bien, si yo analizo este número pi, ¿sí? Me va a quedar una fuerza sobre una longitud al cuadrado, ¿sí? Que sería una fuerza sobre un área, ¿no? Y fuerza sobre área no es otra cosa que la presión. Entonces me queda P v cuadrado ρ, ¿sí? Que no es otra cosa que el número de Euler. ¿Sí? Entonces acá mi primer número pi, pi1 es el Reynolds a la menos 1 y mi segundo número pi2 es Euler. ¿Sí? No siempre no siempre nos va a dar números adimensionales conocidos. ¿Sí? Podemos dejar el resultado planteado con las variables que tenemos y nada más, pero siempre que podamos, ¿sí? Lo vamos a expresar o la vamos a tratar de reducir y expresar en números adimensionales conocidos. Bueno, vamos al siguiente problema. Dice el siguiente problema, se desea estudiar la fuerza resistente al avance de arrastre de un cilindro muy líquido de diámetro d y longitud L cuando es embestido por una corriente de flujo no ideal de viscosidad mu y densidad ρ, ¿sí? Pero incompresible y permanente a una velocidad v. Determinar qué variables entran en juego y la funcionalidad de ellas, o sea, tenemos que calcular los números pi. Bueno, vamos a leer de nuevo. Fuerza de arrastre, ¿sí? Va a ser función de el diámetro, una longitud, una viscosidad, un ρ y una velocidad. ¿Sí? Bien. En este caso tenemos, obviamente, analizamos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Y vamos a ver cuántos números pi tenemos en el problema. Bueno, tenemos longitud, seguro, y en la viscosidad ya tenemos las tres, ¿no? Fuerza, longitud, tiempo, ¿sí? Entonces ya tenemos las tres unidades fundamentales presentes en el problema, tres números pi, ¿sí? Vamos a tener que calcular. ¿Mm? Bueno, entonces hacemos el mismo análisis, vemos cuáles son las variables fundamentales de cada una de las variables, ¿sí? Y bueno, ya si puedo, digamos, en el problema, puedo calcular un número pi o me doy cuenta que existe un número pi por sí solo, ¿sí? Que no sea complejo, ¿sí? Ya puedo, digamos, empezar a plantear ese número pi. Puedo sacarlo, ¿sí? Para tener menos complejidad del problema y
este, para eso, sobre todo para simplificarlo un poco. Si yo no me doy cuenta, ¿sí? Voy a llegar por los cálculos, ¿sí? Seguro voy a llegar por los cálculos, pero digamos, si lo puedo hacer, lo hago, ¿sí? Entonces, bueno, digo, tengo dos longitudes, ¿sí? Un diámetro y un L. Las dos tienen como unidad fundamental la longitud, ¿no? Entonces ya puedo plantear mi primer número pi. Mi pi 0, ¿sí? Es diámetro sobre longitud. De este voy a tener que elegir cuál es la variable que no se repite, ¿sí? Bueno, voy a elegir, en este caso, que la variable que no se repite es L, ¿sí? Por lo cual mis variables repetitivas van a ser el diámetro, esta longitud no porque ya la saqué, la velocidad, otra variable repetitiva, ¿sí? Y entre viscosidad y densidad, obviamente elijo la densidad, variable repetitiva. Ya tengo mis tres variables repetitivas, ¿sí? El resto van a ser eh, variables que no se repiten, ¿sí? Bueno, entonces la primera que no se repite, ¿sí? Es la L, ¿sí? Ya la saqué, ¿sí? Entonces el siguiente número pi, que es pi 1, ¿sí? Voy a decir, bueno, diámetro, lo mismo, ¿no? Velocidad, ρ, ¿sí? Y entra la viscosidad, ¿sí? Acá fíjense que por conveniencia, ¿no? Porque yo estoy viendo acá que más o menos tengo todas las variables para que sea el número de Reynolds. Entonces digo, bueno, directamente le pongo un -1 para que después no me dé el Reynolds a la -1 como en el problema anterior. Pero, digamos, si lo dejo a la 1, también van a llegar al mismo resultado. O sea, van a llegar al Reynolds a la -1, ¿no? Bueno, planteo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Digo, FLT, ¿sí? Igual a L sobre T, fuerza tiempo cuadrado sobre L a la cuarta, ¿sí? Que sería la densidad. Y por último dejo la viscosidad como variable que no se repite, ¿sí? A la -1, ¿sí? Este sistema es el mismo que teníamos en el problema anterior, solo que acá cambia el -1, con lo cual todos los exponentes nos van a quedar a la 1, ¿sí? Y vamos a llegar al número de Reynolds. Bien, o sea que el primer número, el pi1, sí, es el Reynolds. El siguiente número pi, dejo las variables repetitivas, saco la viscosidad, ¿sí? Y ahora entra la fuerza, ¿sí? Mismo problema, ¿sí? Planteo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense, si vamos a la fuerza solo está presente en la densidad, ¿sí? Elevado a la c, ¿sí? Más en la variable fuerza en sí misma, elevado a la 1, ¿sí? Después tenemos longitud donde tenemos en a, ¿sí? A, más en longitud sobre tiempo elevado a la b, L elevado a la b, ¿sí? Y en la densidad lo tenemos como a la -4, ¿sí? Entonces me va a quedar -4c, ¿sí? Tiempo, ¿sí? En este caso lo tenemos en esta variable, ¿sí? Elevado a la -1, por lo cual me queda -b, ¿sí? Más, lo tengo en esta variable, ¿sí? Elevado a la c, ¿sí? Entonces me va a quedar más 2c, ¿sí? Elevado al cuadrado, por lo cual me va a quedar más 2c. Bueno, resuelvo este sistema de ecuaciones, ¿sí? Me va a quedar, ¿sí? Una ecuación que el pi2 es igual a la fuerza sobre el diámetro al cuadrado, velocidad al cuadrado, ρ1, ¿sí? Si esto, digamos, hago algunas transformaciones, ¿sí? Esto no queda otra cosa que sea un área, fuerza es área sobre velocidad al cuadrado, ρ1, ¿sí? Sí, perdón, sí, ρ a la 1, no importa. Área velocidad al cuadrado ρ, ¿sí? Si esto lo multiplico por un medio, me va a quedar, ¿no? O sea, el número pi o el número dimensional conocido va a ser el CD, ¿sí? Que es el coeficiente de arrastre. Ya lo vamos a ver más adelante en arrastre, ¿no? Cuando veamos arrastre. Pero, digamos, este número, este coeficiente de arrastre es adimensional, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro. A ver. Dice, se supone que la velocidad mu de un cuerpo, ¿sí? La velocidad u de un cuerpo de masa m que cae libremente a través de una distancia h depende de la masa y de h, ¿no? Eh,
de la aceleración gravitatoria de la velocidad inicial u0. ¿Sí? Demuestra que la relación entre u y estas cantidades pueden ser de esta forma. ¿Sí? Bueno, existen dos tipos de problemas, ¿sí? En análisis dimensional. Los que veíamos antes, en donde tenemos, por ejemplo, fuerza en función de velocidad ρ, mu, l, d. ¿Sí? Y otro en que nos dan la funcionalidad, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que llegar a eso, ¿no? Demostrar que esta funcionalidad está correcta, ¿sí? Entonces ahí es más fácil, digamos, no sé si más fácil, pero mejor ver, digamos, qué variables están en el problema y cuáles son las variables repetitivas y cuáles no. Primero vamos a empezar sacando las variables, ¿no? Mi variable dependiente es la velocidad, ¿sí? Y esta velocidad depende de la masa, de h, ¿sí? De la aceleración de la gravedad y de la velocidad inicial. Perdón. Esto sería U0. U0. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 5 variables, por lo cual tendremos dos números dimensionales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables menos, ¿sí? Bueno, tenemos la masa, que es longitud sobre tiempo, ¿sí? Ya tenemos la longitud y el tiempo. Y tenemos G, bueno, y tenemos la masa, que es masa, ¿no? O sea que tenemos masa, longitud y tiempo. Ya tenemos las tres unidades fundamentales. Me va a quedar dos números pi. ¿Sí? Más o menos concuerda, ¿no? Porque este sería mi primer número pi, o podría ser un pi, y este podría ser otro número pi. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cuáles variables elegimos como variables repetitivas y cuáles elegimos como variables que no se repiten. O descartamos como variables repetitivas, ¿no? Entonces, bueno, nos fijamos en esto, ¿no? Este podría ser un número pi y este podría ser otro número pi. ¿Sí? Fíjense, se repite g y se repite h, ¿no? Entonces, g y h, ¿sí? G y h, ¿sí? La podría decir que son variables repetitivas, ¿sí? Porque aparecen en las dos funcionalidades, ¿no? Entonces digo, bueno, g y h, ¿sí? U obviamente no la puedo elegir como variable repetitiva y me fijo cuál variable no aparece también, ¿sí? Y acá veo que la masa no me aparece en ninguna de las dos, ¿sí? Con lo cual podría decir que la masa es una variable repetitiva, ¿sí? Y también podría decir, bueno, U0 solo aparece en una, ¿sí? O sea que esa variable podría no ser repetitiva. Entonces digo, bueno, elijo la masa como variable repetitiva. Entonces me va a quedar como variables repetitivas masa, la altura y la gravedad, ¿sí? O una distancia h, no necesariamente la altura. Bueno. Entonces, bueno, resuelvo los números pi, ¿sí? Como tal, masa, longitud, tiempo, masa, longitud, tiempo elevado a la 0, ¿sí? El primero va a ser la masa, solo la masa, la longitud, obviamente que h es L, y g es L sobre t cuadrado, ¿sí? Fíjense que las tres variables repetitivas tengo masa, longitud y tiempo, ¿sí? Cumplí con una de las condiciones. Variable no repetitiva, en este caso U0, la velocidad inicial. Resuelvo y llego, fíjense, a la misma expresión que tengo en lo que tengo que demostrar, ¿no? La primera, ¿sí? Vamos a la segunda. La segunda, saco U0, entra U, ¿sí? La velocidad en sí, ¿sí? La velocidad como tal. Resuelvo, ¿sí? Y al resolver me va a quedar el segundo término, ¿sí? Y si yo despejo, esto es U, es igual a pi, o una constante, por la raíz cuadrada de g por h. ¿Sí? Entonces ahí demostré, digamos, que lo que me propusieron al comienzo es correcto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro caso un poco más grande y en el cual está incluido también un análisis de semejanza. ¿Sí? O sea, vamos a resolver los números pi y después vamos a, con esos números pi que sacamos, ¿sí?
tratar de hacer un análisis de semejanza o responder con el análisis de semejanza algunas preguntas que nos hace, ¿no? Bueno, en este caso nos dice, igual que el problema anterior, demuestre que el torque que se requiere para hacer girar un disco de diámetro d a una velocidad angular omega dentro de un flujo de fluido de densidad ρ y viscosidad mu está dado por el torque, ¿sí? Es d a la quinta omega cuadrado ρ por una función, ¿sí? Que depende de ρ de cuadrado omega sobre mu, ¿sí? Esto es muy parecido a un Reynolds, si tengo la densidad, una longitud y una velocidad, ¿sí? La longitud al cuadrado, ¿no? Tendría que ver cómo podría ser, pero bueno, por ahora no me interesa, ¿no? Voy a ver primero qué número dimensional me da. Entonces me fijo la funcionalidad primero, ¿no? Me fijo el tau, sí, depende. Acá mucho no me dice, pero bueno, me dice que depende de omega, el diámetro, la viscosidad y ρ, ¿no? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Bueno, una de las formas que van a ver en algunos libros cómo resuelve y ver si el problema se puede resolver, ¿sí? Es que yo, al construir una matriz, ¿sí? De mis dimensiones respecto a las dimensiones fundamentales, ¿sí? O de mis variables respecto a las dimensiones fundamentales, encuentre un determinante de 3 por 3 que sea distinto de 0. Bueno, ¿cómo construyo esta matriz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo un determinante acá que es distinto de 0, me va a decir que yo puedo resolver estas ecuaciones, ¿sí? O sea que tengo 3 variables con 3 incógnitas, ¿no? Que puedo armar esas ecuaciones de 3 variables con 3 incógnitas. Si todos los determinantes que tengo es 0, ¿sí? Sobre todo si tengo un problema en donde tengo muchas variables, ¿sí? Por ahí, digamos, puedo ver el caso que el problema no se pueda resolver. Eh, en todos los casos vamos a ver que, o sea, la idea es resolverlo, ¿sí? Simplemente esto es un método para corroborar en el caso de que yo parta de un análisis experimental, ¿no? Y tenga que analizar las variables que están en juego y demás, si realmente puedo resolverlo con un análisis dimensional. Entonces, bueno, pongo todas las variables primero por un lado y pongo las unidades fundamentales por el otro. Le pongo las unidades fundamentales de cada variable y me fijo dónde está, ¿no? Le pongo un 1 si está y le pongo un 0 si no está presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso la fuerza, en el torque está un 1, ¿sí? En la velocidad no está un 0, ¿sí? En el diámetro no está un 0, en la viscosidad está un 1, está elevado a la 1, ¿sí? Está. En la densidad está y está elevado a la 1, ¿sí? En la longitud, en tau está elevado a la 1, en el torque está, perdón, en el torque no está, 0, ¿sí? O está elevado a la 0, digamos. En el diámetro está, ¿sí? Elevado a la 1. En la viscosidad está elevado a la menos 2. En la densidad está elevado a la menos 4. ¿Sí? Bueno, y así construyo, ¿no? Y me voy fijando matrices de 3 por 3, voy corriendo esto. Mi primer matriz puede ser esta. Mi segunda matriz puede ser esta, siempre matrices de 3 por 3, que es lo que me interesa resolver a mí. Y mi tercer matriz va a ser esta que está analizada, ¿no? Si yo me fijo así, voy a encontrar muchas matrices de estas que van a ser cuyo determinante sea 0. Sí, pero si encuentro al menos una cuyo determinante sea distinto de 0, puedo resolver el problema. Sí, en este caso encontré una que el determinante es distinto de 0, puedo resolver el problema. Bueno, vamos a analizar cuáles son las variables repetitivas y cuáles no, ¿sí? Bueno, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Voy a tener que elegir 3 variables repetitivas, ¿sí? Lo mismo, por descarte, ¿no? El torque no puede ser variable repetitiva porque es variable dependiente y si tengo que elegir entre estas variables, descarto la viscosidad, ¿sí? Me fijo si las 3 que me quedan representan las 3 unidades fundamentales. A ver, acá tengo tiempo, acá tengo longitud y acá tengo fuerza. Ya tengo las 3, están bien seleccionadas, ¿sí? El primer número pi, digo, bueno, velocidad, diámetro, ρ, ¿sí? Que son mis variables repetitivas, elevado a la a, b, c, entra el torque, ¿sí? Como variable. Torque elevado a la 1, ¿no? Ese valor, elijo el número pi, ¿sí? Armo el número pi,
armo las ecuaciones de ese número pi, resuelvo, ¿sí? Resuelvo y me va a quedar que el primer número pi es tau sobre omega cuadrado de a la quinta rho, ¿sí? Bueno, eso es muy similar a la primera parte, ¿no? Me va a quedar que tau es pi 1 por omega cuadrado de a la quinta rho, ¿sí? Que sería esta primera parte, ¿no? El segundo número pi, ¿sí? Lo mismo, planteo, ¿sí? Pi 2 es omega al cuadrado, omega a la a, d a la b, rho a la c, saco la fuerza, entra la viscosidad. Planteo lo mismo, ¿sí? Viscosidad elevado a la 1. Planteo mi sistema de ecuaciones, resuelvo, ¿sí? Me va a quedar que el segundo número pi es mu sobre rho de cuadrado, velocidad de cuadrado rho, sí que es lo mismo que tenemos ahí arriba, solo que, bueno, pi a la menos 1, ¿sí? Es omega de cuadrado rho sobre mu, que es el término que tenemos acá arriba, ¿sí? Bueno, ahí demostré, ¿sí? Que esa relación que me dieron es correcta, ¿sí? Bien. El siguiente problema dice, bueno, en un disco de 230 milímetros de diámetro, ahora con los datos, ¿sí? Con los números pi que obtuve, ¿sí? Voy a tener que resolver esta parte del problema, ¿sí? Con el análisis dimensional, ¿sí? O sea, yo puedo usar números pi conocidos o números pi que calculé, ¿sí? Entonces, un disco de 230 milímetros de diámetro absorbe 160 watts al girar dentro de agua a velocidad de 146 radianes por segundo. ¿Cuál será la velocidad de rotación correspondiente a un disco similar, pero de 690 milímetros de diámetro, cuando gira en condiciones dinámicamente similares en aire? ¿Sí? Entonces tengo que buscar, ¿sí? Acá qué variables me está dando, ¿no? Me está dando un diámetro, ¿sí? 230, el primero, ¿sí? Me está dando una potencia, digamos, ¿sí? 160 watts, eh, a una velocidad de 146 radianes por segundo. Dice, ¿cuál será la velocidad de rotación correspondiente de un disco similar? Vamos a poner de 1 o modelo de este prototipo de 690 milímetros, ¿sí? Cuando gira en condiciones dinámicamente similares en aire. Condiciones dinámicamente similares, ¿sí? ¿Cuál será esta velocidad? ¿No? Bueno, entonces me fijo con qué, digamos, qué número pi, ¿sí? Me conviene utilizar, ¿sí? Bueno, en este caso tengo que calcular una velocidad, ¿sí? Entonces me voy a fijar qué datos tengo. Tengo diámetro y tengo la velocidad del modelo. O sea, tengo que calcularla del prototipo, ¿sí? Entonces, viscosidad y ρ, ¿sí? No me dice que cambie el fluido, por lo cual debe ser el mismo fluido, con lo cual la viscosidad del modelo y la viscosidad del prototipo van a ser las mismas, ¿sí? Entonces puedo decir, tengo que usar alguno de los números pi que tenga la velocidad, ¿sí? Y esas variables, ¿no? Y el diámetro, ¿no? Entonces me fijo, a ver, y me conviene, ¿sí? Usar este número pi, ¿no? El segundo número pi, ¿sí? Entonces digo, pi 2 del modelo, ¿sí? Igual a pi 2 del prototipo, ¿sí? Bueno, en este caso estas viscosidades y estas densidades van a ser las mismas, con lo cual, no sé si son las mismas o no. Bueno, acá me dice que, a ver, bueno, en aire, ¿sí? Solo gira dentro de agua, sí, perdón, esto no sería, digamos, no lo podría cancelar, esto sería la del agua.
y esta sería la del aire, ¿sí? Me voy a una tabla y me fijo, ¿sí? Perdón, no había leído, ¿sí? Vamos, esto hay que leerlo bien, ¿sí? Agua, tengo un fluido y el aire tengo el otro, ¿sí? Estas propiedades las busco en una tabla, ¿sí? Eh, bueno, las calculo, ¿sí? Y despejo la variable que no tengo, ¿no? En este caso, la velocidad del prototipo, ¿sí? La velocidad del prototipo, tengo todos los datos, puedo calcular la velocidad del prototipo. Bien. Y el segundo me pide calcular la potencia absorbida, ¿sí? Eh, en el caso de la potencia absorbida, ¿sí? Yo tengo que calcular, digamos, la potencia, ¿sí? Es, tengo que calcular, digamos, para calcular la potencia, tengo que calcular el tau primero, ¿sí? Bueno, y para calcular eso, digamos, tengo que usar, necesito el tau, ¿sí? Eh, y para calcular eso necesito el segundo número pi, ¿sí? Una vez que tengo el segundo número pi, ¿sí? Calculo el tau, ¿sí? Fíjense que me da una longitud por distancia, ¿sí? Y una vez que tengo ese número tau, ¿sí? del prototipo, puedo calcular la potencia, ¿sí? Bueno, un problema similar, ¿sí? En este caso, también del mismo tipo, es que tengo que demostrar que esto se cumple, ¿sí? Bueno, hago el mismo análisis, ¿sí? Saco las variables del problema, ¿sí? Me fijo, ¿sí? Cuáles son, cómo me queda el número pi, ¿sí? Parecido al que trato de hacerlo lo más parecido al del problema, ¿no? Al que me plantearon, ¿sí? Fíjense, revísenlo, no es nada raro, ¿sí? Que pueda llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Y tenga que, de alguna manera, ver si es parecido a lo que tengo acá, ¿sí? O sea, tengo que hacer algunos cálculos algebraicos dentro de mi número pi para llegar a algo parecido a lo que me plantea, ¿sí? Como demostrar. Pero no quiere decir que si llego a esto y miro acá y no tengo nada parecido, digo, no, no, no. Tengo que fijarme bien para ver, digamos, cómo llegar a algo, digamos, hacer algunos pasos algebraicos para llegar a esta demostración, ¿sí? No siempre me va a dar tan redondo de igual, ¿sí? Sino que puede ser que tenga este tipo, ¿sí? Fíjense que acá multiplico y divido, ¿sí? Llego al número pi, ¿sí? Llego al número pi haciendo el análisis y me va a quedar que este número pi, ¿sí? Pero no es parecido a esto que tengo acá, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo llego acá? Y acá me está faltando una densidad, ¿no? ¿Sí? O sea, esta densidad, la raíz de esta densidad, ¿sí? Entonces digo, bueno, multiplico y divido, ¿sí? El número pi por la raíz de la densidad, ¿sí? O sea, tengo esto, me va a quedar raíz de rho, raíz de delta p, d sobre mu, ¿sí? Pero fíjense que se parece a esto, pero falta algo, ¿no? Entonces digo ahora pi, digo multiplico y divido por la raíz de rho, ¿sí? Entonces me va a quedar que es raíz de rho por raíz de rho por raíz de p delta p por d sobre mu sobre raíz de rho, ¿sí? Raíz de rho por raíz de rho, ¿sí? Es rho por d sobre mu y esto me va a quedar todo en 1, ¿sí? Raíz de delta p sobre rho, ¿sí? Y llego a esta expresión igual, ¿sí? O sea, puedo dividir y multiplicar por una variable porque eso no me afecta, ¿sí? La dimensionalidad del problema y llego a la misma conclusión.
Bueno, problema similar, en este caso dice la elevación de la presión del tapé generado por una bomba depende del diámetro del rotor, su velocidad rotacional n, la densidad ρ, la viscosidad del fluido mu y el caudal de descarga q. ¿Sí? Demuestra que la relación entre estas variables puede expresarse de la siguiente forma. ¿Sí? Tengo esta forma, esta y esta funcionalidad. ¿No? Esta funcionalidad, esta y esta. ¿Sí? O sea, ya me está diciendo más o menos que tendría que encontrar tres números pi. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué variables uso como repetitivas y cuáles no, digamos. ¿Sí? Las variables del problema son delta p, ¿sí? Es igual, es una función del diámetro n, ¿sí? Rho, mu y q. ¿Sí? Bueno, obviamente delta p tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo las tres unidades fundamentales. 6 menos 3, 3 números pi. Bien. Si tengo que elegir, digo, bueno, delta p obviamente no puede ser una variable repetitiva, ya la saco, ¿sí? Me tengo que quedar con 3 solamente, ¿sí? La viscosidad no me conviene usarla, ¿sí? La saco, ¿sí? Y me quedaría elegir entre ρ y el caudal, ¿no? Bueno, siempre acá, digamos, me conviene elegir, obviamente, la más común, ¿no? Que es ρ. ¿Sí? Entonces mis variables repetitivas van a ser diámetro, n y ρ. ¿Sí? Que no dejan de ser, digamos, una longitud, una velocidad y la densidad. ¿Sí? Bueno, resuelvo el problema, ¿sí? Fíjense, primero con delta P, el segundo con Q y el tercero con la viscosidad. ¿Sí? Llego a estos tres números pi, ¿sí? Que son básicamente los mismos que tengo acá. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces acá lo mismo, ¿sí? Eh, resuelvo el problema, ¿sí? Trato de llegar a las expresiones que me dieron, ¿sí? Y después me da una segunda parte, ¿no? Me dice para hacer un análisis de semejanza, ¿no? Entonces me dice, una bomba gira a una velocidad de 100 revoluciones por minuto y su punto de trabajo genera una altura de 12 metros al bombear agua en un caudal de 15 litros por minuto, ¿sí? Calcular la altura que se genera por medio de una bomba similar, dos veces más grande que la primera, diámetro doble, al operar en condiciones similares de similitud dinámica y descargar 45 litros por segundo, ¿sí? Entonces tengo la bomba modelo, ¿sí? Que tiene una velocidad de 100 RPM, un H de 12, un caudal de 15 litros por minuto, ¿sí? Y lo único que me dice es que el diámetro de la bomba modelo es un medio del diámetro de la bomba prototipo, o dos veces el diámetro de la bomba modelo. Ahí está. El diámetro de la bomba prototipo es dos veces el diámetro de la bomba modelo, ¿sí? Ese es mi factor de escala. Bueno, me fijo, el primero que podría calcular, ¿sí? O debería calcular es la velocidad, ¿no? ¿Qué datos tengo? Tengo caudal y tengo diámetro, ¿no? Porque sé que D del modelo es dos veces del prototipo, perdón, dos veces D del modelo, ¿sí? O sea que D del prototipo sobre D del modelo es igual a 2, ¿no? Entonces podría encontrar esa relación, ¿sí? Y, digamos, sacarme ese cociente, ¿sí? Y ya tengo el valor. Bueno, entonces me fijo qué número pi tiene caudal y tiene diámetro, ¿sí? Y tiene la velocidad. Fíjense, tengo este valor. ¿Sí? Este es el único que tiene caudal, o sea que tendría que usar ese número pi. Y puedo despejar de ahí, ¿sí? Mi velocidad del prototipo. ¿Mm? Después me pide calcular eh, el h, ¿sí? El h me fijo dónde podría calcularlo, ¿sí? En este caso el h
La altura es de 12 metros, ¿sí? Bueno, tengo que hacer una pequeña transformación, ¿sí? Porque el H en definitiva es mi columna, digamos, el H en una bomba, ¿sí? Es mi altura, ¿no? O sea, es una columna de agua, ¿sí? Con lo cual podría representar ese delta P o el delta P, ¿sí? Sobre ρ, ¿sí? Esto es, digamos, por hidrostática, ¿sí? Delta P, ¿sí? Recuerden ρ por G por H, ¿no? Por una altura, ¿sí? O por altura de columna de agua, ¿sí? O sea, puedo expresar un delta P como una altura de columna de líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Sí? O sea que necesito un número pi que tenga el delta P para poder reemplazar esto, ¿no? Entonces me fijo qué número pi tiene el delta P, ¿sí? Va a ser este primero, ¿sí? O este, pi 1, sí, está bien. Bueno, y reemplazo, sí, por esta expresión, ¿no? O sea que h por g es igual a delta p sobre ρ. Bueno, y lo reemplazo en la ecuación, ¿no? Fíjense que acá tengo delta p sobre ρ, ¿sí? Si yo lo reemplazo por h, no me varía el número pi, sigue siendo adimensional, y puedo resolver y calcular h, ¿sí? Bueno, y después me pide la potencia, ¿sí? Calculo la potencia con la ecuación de potencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos problemas de semejanza, ¿sí? En este caso tengo dice un modelo a escala de un submarino de factor 1 en 25. Esta es mi factor de escala. Es testeado a 60 metros por segundo en un túnel de viento usando aire a temperatura estándar y nivel del mar. ¿Cuál será la velocidad del prototipo en agua de mar que produzca las condiciones del ensayo? O sea que tengo un fluido, eh, es aire y el otro es agua de mar, ¿sí? Entonces lo que podría hacer, ¿sí? Es, en este caso, busco una semejanza dinámica, ¿sí? Con lo cual podría usar el Reynolds, ¿no? Entonces el Reynolds del modelo va a ser igual al Reynolds del prototipo, ¿sí? Yo sé que este factor de escala, ¿sí? Lo que me dice es que el modelo, ¿sí? Es 25 veces más chico, ¿sí? Que el prototipo. Entonces, la longitud del modelo va a ser L del prototipo sobre 25, que es lo que hago acá, ¿sí? Entonces digo, la longitud del modelo por velocidad del modelo por ρ del modelo sobre mu del modelo es igual a longitud del prototipo por velocidad del prototipo por ρ del prototipo sobre mu del prototipo, ¿sí? Que esto es igual a L del prototipo sobre 25, perdón, sería esto, ¿no? Uh, sería esto, ¿no? Ahí está. L del modelo es LP sobre 25, L del prototipo sobre 25 por velocidad del modelo, ρ del modelo sobre mu del modelo es igual a LP por V del prototipo, ρ del prototipo sobre mu del prototipo, ¿sí? Bueno, estas variables que es ρ y mu las puedo sacar de una tabla, ¿sí? Un caso del aire y otro del prototipo, ¿sí? Y lo único que me queda despejar, ¿sí? En este caso, es la velocidad del prototipo, ¿sí? Bien, después me dice lo mismo, si un submarino a escala 1 en 20, ¿sí? Se prueba un túnel aerodinámico, las condiciones de operación bajo la superficie típica del submarino se desarrollan a una velocidad de 9 nudos. Fíjense que esto es submarino, ¿no? Está todo el fluido sumergido, con lo cual puede usar Reynolds, ¿sí? No tenemos interfaz, ¿no?
Se pide determinar a qué velocidad el viento en el túnel debe afectarse la medición de arrastre si éste trabaja con aire en condiciones estándar y una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? Nos pide calcular la velocidad, ¿no?, del modelo. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Igualamos Reynolds, nos fijamos bien que aplicar bien el factor de escala, ¿sí? Y calculamos la incógnita, ¿no?, nuestra incógnita. ¿Sí? Dice, el siguiente problema, dice, se utiliza un modelo de madera de automóvil de 3,75 metros de largo y una escala de 1 en 100 para medir la fuerza de arrastre de un diseño de carrocería propuesto y se está interesado en determinar las propiedades del flujo y el arrastre cuando lo tomó en marcha a 90 km por hora. Se pide determinar cuáles serían las condiciones del ensayo para un túnel de viento. Si establecemos que el modelo y el prototipo deben ser cinemáticamente semejantes, ¿sí?, bueno, nos debemos asegurar que se cumpla el número de Reynolds, ¿no? O sea que el Reynolds del modelo es igual al Reynolds del prototipo, ¿sí? Esto es L del modelo por B del modelo por mu del modelo, rho del modelo, es igual a L del prototipo por B del prototipo por el prototipo sobre mu del prototipo, ¿sí? En este caso, ¿sí?, están los dos en la misma, en el mismo fluido, ¿sí?, con lo cual estos términos se me van, ¿sí? Eh, si el modelo se prueba en las mismas condiciones, me va a quedar que la velocidad del modelo, ¿sí?, es igual a la velocidad del prototipo por L del prototipo sobre L del modelo, ¿sí?, que esto es lo que llamamos el factor de escala. ¿Mm? Ahí me dice que es 10 veces mayor, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, la velocidad va a ser, dice, donde deducimos que si el modelo es más pequeño, la velocidad debe ser mayor en el túnel que en el prototipo. Imaginemos un auto que corre 200 kilómetros y queremos ensayar un modelo 10 veces menor. La velocidad en el túnel tendría que ser 10 veces mayor para cumplir la semejanza cinemática, ¿sí? Por lo tanto, para ello el aire dentro del túnel debe tener una velocidad de 90 km por hora para asegurar la semejanza cinemática, ¿sí? Podemos también ver con otras variables como puede ser, ¿sí?, la viscosidad o la densidad, ¿sí?, o las demás variables, ¿sí? Fíjense que cuando llegamos acá, ¿sí?, dice, es decir, para utilizar una velocidad menor en un túnel para un modelo más pequeño, tenemos que variar la densidad y la viscosidad del flujo para que la escala no afecte tanto. Por ejemplo, si probamos un modelo en agua de mar, utilizamos los datos del ejercicio anterior, ¿sí?, llegaríamos a una velocidad, ¿sí?, dice, donde podemos decir que si se mantiene la escala 10 veces mayor a la velocidad del modelo será tanto como, o sea, tenemos el auto a 100, digamos, tenemos que probar a 150 km por hora, ¿no? Si es así, tenemos que tener una velocidad, la velocidad de prueba sería una velocidad muy chiquita, ¿sí?, si tenemos que probar un auto de ese tipo, ¿sí? Con lo cual, digamos, esto no nos sirve, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, digamos, cuando hacemos la semejanza, ¿sí?, con qué tipo de fluidos trabajamos y demás.